Tengo un hijo con mi propio hermano biológico. Y sí, es un hermano biológico con quien me crié, con quien viví. Hijo del mismo papá y mamá. Creo que en este tipo de casos lo más fácil es decir que no sabía que era mi hermano, que no nos criamos, que nos enamoramos, etc. Creo que ante la sociedad esto es lo más aceptable, lo que se ve como menos pecado. Sin embargo, esa no es mi historia. Él sí es mi hermano biológico, yo sí me crié con él y siempre supimos que éramos hermanos. Este es un secreto que ambos acordamos llevarnos a la tumba. Creemos sinceramente que es lo mejor para nuestra familia, para nuestro hijo y para nosotros mismos. Pero cargar un secreto tan grande y que pesa tanto, duele. El nunca haberlo podido hablar con nadie, duele y pesa mucho. Por eso es que hoy decidí contarlo en este espacio seguro, en donde sé que mi historia quedará anónima, que nadie sabrá nunca quién soy, ni juzgará a mi hijo. No me justifico por lo que hicimos, no creemos que está bien de ninguna forma, pero tampoco me puedo arrepentir, porque mi hijo, nuestro hijo, es lo más maravilloso que tengo en la vida. Y negarme a haber vivido lo que viví sería negarme a la existencia de mi hijo. Te cuento nuestra historia. Nosotros venimos de una familia fracturada, de un divorcio con una mamá que luchó por sacarnos adelante sola, desde que teníamos aproximadamente 2 años y yo prácticamente acabada de nacer. Mi papá decidió irse con otra mujer con la que estaba y desatenderse completamente de nosotros. Mi mamá tuvo que tomar el rol de padre y madre y, como se imaginarán, fue una mamá muy ausente. Nosotros fuimos creciendo y bueno, al principio, para mi mamá poder seguir a trabajar, ella tenía 2 trabajos, nos dejaba con diferentes personas, con amistades, familia, quien se dejara, la verdad. Y no la estoy juzgando, entiendo que ella estaba tratando de sobrevivir y hacía lo que tenía que hacer para darnos de comer. Nosotros íbamos de una casa en otra hasta que cuando teníamos aproximadamente quizás yo 7 y él 8, nosotros le pedíamos a mi mamá ya no sacarnos más de la casa. Para nosotros era muy cansado que nos levantaran en la madrugada para llevarnos a una casa que nos cuidaran y luego que nos levantaran un poquito más tarde para la escuela y luego llegar y luego tener que ir a otra casa porque muchas veces la persona que nos cuidaba en la mañana no nos podía cuidar en la tarde para su segundo trabajo y así. Y un día nosotros le dijimos, mamá, déjanos en la casa solos. Nosotros nos podemos cuidar, nosotros maduramos mucho a muy temprana edad. Yo creo que es algo que les pasa a los niños con papás de esta forma, que no los pueden cuidar, aprenden a cuidarse solos, a ser responsables, sabemos qué no hacer, qué hacer, etc. Y la verdad, tanto mi hermano como yo éramos niños muy bien portados, no éramos de salirnos, de andar de vagos, de hacer travesuras, etc. Un día le dijimos a mamá, déjanos comida hecha y nosotros nos quedamos solitos en la casa ya en la tarde. Entendíamos que ella nos llevara con alguien para que nos llevara a la escuela al principio, pero ya después queríamos solo que nos regresaran a casa, encontrar comida y poder descansar para el siguiente día. Bueno, mi mamá lo pensó un rato, luego dijo, vamos a hacer un mes de prueba y si yo siento que están bien y que no hay riesgo y etcétera, pues lo hacemos así. Bueno, pues así fue. Mi mamá nos dejaba de comer, nosotros llegábamos, nos poníamos a hacer la tarea, mirábamos televisión, nos bañábamos, etc. Empezó a funcionar muy bien. A mi mamá pues le ahorraba el dinero que tenía que pagarle a la segunda persona que nos cuidaba y pues todo funcionaba perfecto. El primer año estuvo todo bien. Después de eso mi mamá conoce a una persona y empiezan a vivir juntos. Ustedes pensarían que con el apoyo económico de una nueva persona que vive con mamá, ella dejaría de trabajar tanto, pero no fue así. Mi mamá siempre era una persona para la que lo material era muy importante. Tener posesiones, tener cosas, poder salir, era importante. Y el que hubiera un apoyo más no significaba para ella dejar de esforzarse, sino que podíamos tener cosas aún mejores. Y así lo hicieron. Él era igual que mamá, tenía 2 trabajos. Nos iba mejor en cuestiones de que viajábamos, hacíamos cosas, nos divertíamos, podíamos tener mejores cosas, pero mi hermanito y yo pues estábamos siempre solos, igual. Fuimos creciendo y cuando yo tenía aproximadamente 9 años y mi hermano quizás 11,
Un día entramos a cuarto de mamá y los niños que se quedaron solos comprenderán esta parte de que los niños siempre husmeamos en las cosas de los mayores cuando nos aburrimos. Empezamos a buscar, a ver qué tienen, etcétera, de curiosos, ¿no? Para matar el aburrimiento. En una de esas encontramos pues películas no por que tenían guardadas en un cajón. Nosotros pensamos que eran películas normales porque no tenían la portada. Prendimos la videocasetera del cuarto de mamá, la pusimos y empezamos a ver. Al principio nos causó asombro y curiosidad. Este tema era un tema del que no se hablaba en la casa. Nosotros en ese punto no sabíamos que existía absolutamente nada de eso. Vimos una película, luego vimos otra, pasamos del susto al asombro, a la curiosidad. Y ahí empezamos a experimentar. Como todo niño, tienes curiosidad por el primer beso. Un día mi hermano me preguntó que si yo ya sabía besar y yo le dije que no. Él me dijo que él tampoco, pero que le gustaba una chica del salón, pero pues le daba vergüenza pedirle que fuera su novia porque ni siquiera sabía dar un beso. Y que si ella se lo llegaba a pedir, pues él se iba a sentir muy avergonzado de no saber. Entonces me dijo, oye, en las películas que vimos el otro día sale como lo hacen. Ponemos una para aprender. Y yo le dije que sí. Pusimos la película y luego me pidió que practicáramos. Lo hicimos y quedó hasta ahí. Con el tiempo seguimos con esta práctica, pero ahora imitábamos todo lo demás, no solo el beso. Si soy sincera, pensando en esos momentos, es que no entiendo por qué lo hacíamos. Era una mezcla entre entender, sabíamos que estaba mal, no teníamos la información necesaria, pero algo dentro de nosotros sabía que lo que hacíamos no estaba bien, porque ni siquiera era algo que platicábamos entre nosotros, era algo como que se daba y luego hacíamos como que nunca había pasado. Era algo que sabíamos que no podíamos hablarlo, que no podíamos platicarlo, pero no porque lo conversáramos entre nosotros, simplemente es algo que se sabe. Y bueno, pasó varias veces y para no hacer la historia muy larga, nosotros terminamos haciendo todo. Al principio no voy a negar que lo disfrutaba, no era como que se me obligaba, ni mucho menos, pero sí llegó un momento en el que yo empecé a sentirme incómoda, en que ya era tanto el sentir que era incorrecto, que me sentía incómoda de siquiera empezar la interacción, porque repito, no lo platicábamos, no nos poníamos de acuerdo, no decíamos vamos a, era algo que se daba, que de estar viendo una película cualquiera, ni siquiera una de estas, él empezaba con toqueteos, una cosa llevaba a la otra y terminaba pasando y luego no hablábamos de ello, era como si nunca hubiera sucedido. Pero yo ya me sentía incómoda y empezaba a huir de la situación, empezaba a no permitir que pasara aunque no se hablara. Pasó una última vez y yo de verdad sentí ya hasta cierto asco de estar repitiendo esto. Yo creo que porque ya tenía un poquito más de conciencia y me atreví a hablar con él y a decirle que yo ya no quería que se repitiera, que no estaba bien, que éramos hermanos y que fue un juego que empezó de niños, pero que ya teníamos edad suficiente para saber que no estaba bien. Lo difícil de todo esto es que, aunque estuvimos de acuerdo en parar los dos, fue demasiado tarde porque yo ya estaba embarazada. Toda la familia se dio cuenta de mi embarazo y yo siempre dije que era de una persona de la que yo no quería hablar. Nadie me forzó a hacerlo, todos imaginaron que era alguien de la escuela y yo solo dije que quería criar a mi hijo sola. Mi hermano siempre se ha hecho responsable de su hijo. Claro que todos piensan que lo hace porque tomó el papel del papá al papá no estar presente, no porque él sea realmente su padre. Mi hermano está casado y tiene su familia. Yo vivo sola con mi hijo. Él siempre está presente en la vida de mi hijo como tío. El problema es que mi hijo ahora está preguntando quién es su papá. A veces me siento culpable de no decirle la verdad, pero también sé que decirle la verdad sería un dolor 1000 veces más grande que saber la verdad. Repito, es un secreto que he decidido llevarme a la tumba.